¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Bienvenidos a su canal público Doñana Comunicación. Bueno, estamos muy contentos por distintas circunstancias. Vamos a hacer un programa que seguramente va a suponer para ustedes una gran aportación. Sobre todo, bueno, pues si tienen interés en resolver alguna problemática, alguna dificultad desde el punto de vista, bueno, pues psicológico, podemos decirlo así, pero aplicado a muchos ámbitos, el familiar, el laboral, etcétera. Vamos a hablar. Ya lo hacíamos hace más de 20 años aquí en Doñana Comunicación con la misma persona que nos acompaña. Vamos a presentarla sin más dilación, Ángel Martínez. Hola. Un hijo pródigo, muy querido por parte de toda esta casa. Gracias por acompañarnos unos añitos después. Un placer estar por aquí otra vez contigo, Pepe. Encantado. Bueno, pues como decíamos, bueno, hay un concepto en psicología, la psicoterapia, modo de tratamiento, que cuando hablábamos de él, pues ya era pionero en aquel tiempo. Evidentemente esto ha ido ramificando, ampliándose, etcétera. Hablamos en principio de las constelaciones familiares y, como digo, es un modo de psicoterapia muy especial, de tratamiento muy interesante y que en cierto modo pues ayuda a resolver problemas y a ayudar a muchas personas. Así que yo creo que desde esa óptica podemos empezar a hablar de este primer Congreso Internacional y quinto Congreso Nacional de Constelaciones Familiares y Configuraciones Sistémicas. Va a tener lugar dentro de poquito tiempo en Sevilla capital, bueno, en el Hotel Al-Ándalus, cerca del Estadio Benito Villamarín, para entendernos, un lugar que es conocido de muchas personas y forma parte del comité organizador nuestro buen amigo almonteño Ángel Martínez Viejo. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando poquito a poco de lo que suponen las constelaciones familiares, un concepto, ya decíamos, que es mejorable porque viene de una traducción, pues quizás no demasiado afortunada, pero sí es verdad que sí tiene que ver con el origen, o donde empezó a aplicarse, digamos, este tipo de psicoterapia o de trabajo con personas que así lo necesitaban. Si te parece, empezamos por ahí, poquito a poco vamos desarrollando, pues un congreso del que tú, como decimos, eres muy buena parte como organizador o coorganizador del mismo. Estamos muy orgullosos por eso y después pues dirigiremos una invitación a toda la ciudadanía para que, si lo tienen a bien, formen parte del mismo, como pueden hacer, ya que la inscripción está abierta. Hablamos de las constelaciones familiares que vienen a aportar con relación a otros tratamientos que, como digo, ayudan a las personas en los planos familiares, laborales, etcétera. Bueno, originalmente era una aplicación, vamos a llamarlo entre comillas, una especie de terapia familiar. Se aplicaba solamente a los ámbitos familiares y podríamos decir que sería un epígono, una continuación de la terapia familiar clásica, solo que con una metodología muy novedosa, muy revolucionaria, muy impactante también, porque empezó siendo un trabajo grupal donde la participación era precisamente muy grupal, es decir, no se ponía todo el peso en el terapeuta, sino que los demás participantes, aparte de la persona que exponía su dificultad, su enredo, su problema, pues tenían aportaciones esenciales, ¿no? Básicamente también se basa en un trabajo de vínculos, es decir, cómo nos vinculamos unos con los otros, o en el caso de la familia, cómo ya estamos vinculados, y cómo esa vinculación te sitúa en una posición en la relación que puede ser, vamos a llamarlo saludable, o al contrario, puede ser perturbadora, ¿no? Entonces, lo que se hace en este trabajo es buscar posiciones alternativas pues más sanas, y esto es lo que da lugar al nombre. Como decías tú, como bien decías, una mala traducción, porque es un falso amigo, como dicen los traductores, es una palabra que se parece a constelaciones en alemán, es un método de un terapeuta alemán, Bert Hellinger, y se tradujo así y ya pues parecía que no había manera de cambiarlo. Y precisamente con este congreso pues estamos tratando de cambiarlo a configuración, o, para ser incluso más, utilizando un lenguaje coloquial, un reposicionamiento, un posicionar a las personas en otro lado de la relación que le resulte pues más fluido y que resuelva atascos y enredos. Entonces el trabajo es difícil de explicar verbalmente, podríamos decir que es un trabajo muy visual, cuando lo ves te llega, incluso sin explicaciones, pero a tratar de aproximarnos sería como si yo estoy aquí en esta relación y lo estoy pasando mal,
paso aquí y aquí me encuentro mejor. Entonces aquí no hay ningún argumento que tenga que convencerme, simplemente es que estoy mejor. Entiendo. Es decir, me coloco en otra posición y la relación fluye, o donde incluso había emociones desagradables, empieza a haber emociones agradables, donde había algún tipo de resentimiento hacia otra persona, desaparece, e incluso se descubre la vinculación y hasta el gusto de estar con esa persona. Entonces todo esto es muy espectacular al verlo, porque es muy rápido. Es muy rápido. Normalmente las terapias psicológicas surgen del psicoanálisis, donde las personas llevan años y años y años en el diván de entonces, y esta es una terapia claramente breve. No es que sea que hagas un taller y ahí se acabe el trabajo, puedes continuarlo, pero evidentemente haciendo un taller logras un avance importante. Interesante. La verdad es que y cada vez son más afortunadamente, para las personas que son conscientes que para llevar su vida adelante, para hallar una solución a esos problemas, a esas dificultades que encuentran en sus ámbitos personal, familiar, laboral, etcétera, pues necesitan de la ayuda de un psicoterapeuta, pues este congreso viene a aportar algo pues realmente interesante. Como decíamos, pues ya hace más de 20 años, hay que decir que Ángel Martínez ha sido pionero en la aplicación de este tipo de psicoterapia, de las constelaciones familiares, de las configuraciones sistémicas, de esos posicionamientos de los que estamos hablando. Pues como digo, lo hacía ya en Almonte hace muchísimos años. Nos alegramos además mucho de cómo poco a poco han sido distintos los ayuntamientos que han contado contigo y finalmente, bueno, pues has decidido establecerte por tu cuenta, porque son cada vez más las personas que se benefician de este tipo de nuevos tratamientos. Vamos a hablar, si te parece, para conectar con nuestro municipio, con tu municipio también, bueno, pues de esa experiencia, qué sabor de boca te deja, pues ese carácter pionero, como decimos, a nivel nacional, con el que tú tratabas a personas, como digo, hace ya más de 2 décadas aquí en Almonte. Sí. Bueno, las personas que hacemos configuraciones sistémicas familiares en España no podemos tener una antigüedad mayor de 25 años, porque Bert Hellinger, aunque él empezó a mediados, finales de los años 80 del siglo pasado, en España dio su primer taller a finales de 1999, cual los que conocimos por esa época somos los que tenemos más antigüedad. A mí me impactó mucho. Yo venía de esa terapia familiar clásica, ¿no? de consulta, en el que ves pues a una pareja, a un matrimonio, incluso padres e hijos, para solucionar los problemas que tienen de convivencia o de relación entre ellos. De hecho, fue por lo que vine aquí al Monte, ¿no? Pues entonces el ayuntamiento me contrató para llevar un servicio de terapia familiar, y por esos mismos años, poquito después, descubro esta metodología y me quedé muy impactado. Es decir, pensé que decía lo que decía la terapia familiar y añadía algo más. Entonces ese algo más fue lo que me llamó la atención, y bueno, pues con humildad al principio y con cierto temor de ser un método muy, muy novedoso y poco conocido, empecé a incorporarlo, ¿no? Y para mi sorpresa y gratificación, y esto lo recuerdo por ejemplo aquí, cuando llevaba este servicio de aquí, recuerdo que simplemente hablar de estos temas a las personas que tenía delante le suponía ya un impacto y un cambio por ver algo diferente. Después metodológicamente ya fue incorporando alguna cosa más, ¿no? Entonces, bueno, ya empecé a aplicarlo también a nivel grupal, también en otras instituciones donde trabajaba. He sido formador muchos años en este tema, y finalmente pues los grupos los he llevado por todo el país, incluso en Brasil. He estado varios años yendo a Brasil y desarrollando estos grupos, y veo que se lleve donde se lleve, algo dice, o sea, algo reconocen las personas con las que se trabaja, ¿no? Y bueno, también sosteniendo ciertas resistencias y desconfianza incluso de compañeros, porque bueno, luego lo podemos hablar, pero técnicamente supone muchas novedades metodológicas, y ahora finalmente ya más aceptado, con lo que podemos organizar un congreso de este tipo, que tiene además una sección para demostrar la validez científica, ¿no? El hilo de la entrevista nos va a llevar precisamente a lo que pretende este primer congreso, recordamos, abierto a la ciudadanía. Es muy importante porque al final hablamos de
ayuda en lo que más nos importa, ¿no? Que bueno, pues son los problemas que nos pueden acuciar en la vida diaria a nivel psicológico, de relaciones familiares, de relaciones que nos importan en definitiva. Lo comentaba Ángel, es complicado explicarlo, es mucho más directo verlo o formar parte, pues precisamente de un grupo. A mí me gustaría incluir dos conceptos con la dificultad que tiene responder a cosas que son muy complejas, pero yo le pido ese esfuerzo a Ángel Martínez, consciente de que hemos hecho muchos programas acerca de esta metodología. Hablamos por una parte de lo que tiene que ver con lo que podríamos denominar intuición, porque, bueno, es cierto que muchas veces en lo que estamos haciendo, diciendo, en lo que tú decías, ¿no?, que es uno de los elementos importantes de las constelaciones familiares, en nuestra posición, en función de elementos, de símbolos, etcétera, estamos diciendo mucho. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, un elemento que a mí me parece realmente muy revelador, apartados de esa metodología clásica, bueno, con un psicoterapeuta analizando, interpretando todo lo que le dice el paciente. Aquí estamos hablando de una metodología totalmente diferente, en la que, bueno, pues si un grupo tiene un problema, puede ser una familia, puede ser un grupo de trabajo, por ejemplo, bueno, pues precisamente gracias a esa metodología de las constelaciones familiares, es el otro el que muchas veces advierte qué es lo que está pasando o da con claves que a lo mejor verbalmente no se dicen o no se mencionan, y gracias a esa metodología pues sí es visualmente muy perceptible o puede dar pistas, digamos, tanto al psicoterapeuta como a los que están formando parte de ese grupo que están intentando resolver el problema. Vamos a intentar desentrañar más aspectos para, bueno, pues en definitiva, hablar de lo que aporta este congreso, que es posiblemente o muy probablemente, bueno, pues un nuevo enfoque a nuestros problemas, a esos problemas que creen que no tienen solución, bueno, y que nos pueden ayudar, digamos, gracias a esta metodología, pues a encontrar una luz, ¿no?, en el camino. Estamos hablando de algo absolutamente científico y después iremos ahí. Pero háblame de la intuición y háblame del papel del otro, ¿no?, de cómo el grupo trabaja y el grupo trabaja para resolver sus problemas. Yo creo que podemos aclararnos si voy poniendo algunos ejemplos, ¿no?, de que surgen, quiero decir, son reales, que surgen del trabajo. Por ejemplo, yo desarrollo, tengo una sala de grupos y hago mis talleres de vez en cuando y puedo, cuando hablabas me acordaba de un caso que puede resultar sencillo. Es verdad que puedo poner algunos ejemplos dramáticos, pero simplemente es por ponerlo más claro, ¿no?, porque se ve mejor. Por ejemplo, me estaba acordando de una mujer que acude al congreso, al taller, y ella revela, demanda que su problema es una relación difícil con su madre, a la que ve distante, a la que ve poco disponible, poco amorosa incluso, ¿no? Las preguntas que se le hacen a las personas en los talleres son muy breves. Si hay alguna persona que tiene miedo de ponerse a hablar al resto del grupo y explicar, estos son sus talleres ideales, porque pueden decir 2 o 3 frases y enseguida empezamos a trabajar, no tiene que explicar más. Yo lo único que le pregunto es si hay algo en la vida de su madre que le resulte llamativo, que resulte un antes y un después, y entonces me dice algo muy revelador, ¿no? Cuando ella tenía, no recuerdo, 8 o 10 años, su madre, la abuela de mi cliente, falleció, ¿no?, repentinamente. Entonces, en esta metodología tenemos a la persona que está trabajando, pero utilizamos al resto de los integrantes. Entonces, yo le pido a una persona que represente a su madre, y le pido a otra persona que represente a la madre de su madre, a la abuela de mi cliente. Coloco a la abuela tumbada en el suelo, es decir, una persona que ha fallecido, representa a una persona que ha fallecido, y coloco a la madre delante. Y la persona que está representando a su madre dice que está completamente fría. Es decir, es como dice, no me dice nada, no me conmueve en lo más mínimo, ¿no? Y entonces lo que está descubriendo esta persona, este representante para nosotros y para ayudar a mi cliente, es que su madre está, utilizo un término psicopatológico, está disociada. Es decir, para poder protegerse de ese dolor tan grande de su infancia, de esa pérdida tan abrumadora para ella, de alguna manera se bloquea sus emociones y se disocia, es decir, vive como si no hubiera pasado nada. Entonces, esto ya nos da una clave, nos da luz, nos dice, aquí está el atasco, aquí está el problema, ¿no? O sea, no es que tu madre no te quiera, ¿no?, es que tiene bloqueadas sus emociones desde hace ya décadas, ¿no?
Entonces doy un paso más, y es que coloco una representante para mi cliente, es decir, a la hija, ¿no? a mi propio cliente. Y esta representante sí se conmueve con la abuela fallecida, y sí se acerca y de alguna manera se compadece y se duele por esa pérdida, y entonces la madre despierta. De pronto descubre el dolor. Y de pronto se quiere acercar y la quiere llorar, ¿no? Y en este acceso a sus emociones que tenía bloqueado, puede volver a encontrarse con su hija, en esta pérdida, en esta orfandad. Esto, dicho así, resulta muy llamativo, impactante, parece que fue una cosa mágica o de medium o algo parecido. Te aseguro, Pepe, que las personas que están en el taller lo viven con toda naturalidad. Es como, sí, yo estoy sentado y también lo siento. Es una cosa más de un darse cuenta, pues, de un conocimiento sin argumentación, y por eso utilizo la palabra intuición. No es una palabra que utiliza Bert Hellinger, la incorporo yo para poder entendernos, es decir, es un conocimiento intuitivo de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Cuando mi cliente se da cuenta de todo esto, ya no tiene animadversión hacia su madre, no tiene resentimiento, de pronto la entiende, la comprende, de pronto hay un contacto más humano con su madre, como pobrecita, lo que pasó. Con lo cual, cuando esta mujer sale del taller y empieza a relacionarse con su madre, lo hace desde una posición completamente diferente. Lo que decíamos antes, ha pasado de aquí hasta aquí, ¿no? Y lo hace desde el amor, y lo hace desde la comprensión, y como hija adulta lo hace también desde la empatía. Y entonces la relación cambia. Como yo estoy en otra posición, mi madre también se sitúa en otra posición. Algo parecido a esto que veíamos antes de las fichas de dominó, ¿no? Cae una, empiezan a caer otras. Muy interesante lo que comentas, porque esto a su vez nos sigue poniendo en el camino de este primer congreso internacional, forma parte Ángel Martínez Viejo del comité organizador, y el 5º Congreso Nacional de Constelaciones Familiares y Configuraciones Sistémicas. Estamos hablando de un terreno en el que efectivamente, y según lo que nos comentas, los seres humanos estamos mucho más interconectados o tenemos más posibilidad de interconexión y por tanto también de entendernos, y eso significa también de tener pues una vida más amable y en la cual pues nos ayudemos unos a los otros. Estas fueron las sensaciones, los sentimientos y sobre todo, bueno, pues ese hallazgo desde el punto de vista de la percepción que se encontró el fundador, digamos, de esta metodología, quizá incluso para su propia sorpresa. Correcto. Después tuvo que encontrar, me comentabas preparando la entrevista, pues algo muy interesante en el mundo de la botánica para empezar a relacionar, pues quizá porque tenemos esa capacidad de influencia. Me gustaría que me hablaras, pues precisamente de esas primeras experiencias del fundador alemán y también, bueno, pues ¿qué puede haber detrás de este conocimiento que, ya lo has dicho tú, lo has puesto encima de la mesa? Bueno, pues también provoca el rechazo o el distanciamiento de otros psicólogos, de ahí el interés de este congreso, porque aquí se van a aportar pues, precisamente pruebas absolutamente científicas de la validez del método. Háblame un poco de la historia, estamos hablando en definitiva de ello. Sí, la resumo, pero creo que con datos muy concretos y reveladores. Bert Hellinger tiene un itinerario curioso porque él fue sacerdote. Es más, tiene incluso un itinerario anterior curioso porque él fue un opositor al régimen nazi, y precisamente por fuera opositor, pues lo que hacían entonces con los alemanes opositores es que le forzaban a alistarse y lo mandaban a la guerra, a veces los mataban en el frente y se libraban de ellos. A él no le mataron, fue capturado por los franceses, estuvo en un campo de prisioneros, luego volvió a su país y él se hizo sacerdote. Y estuvo, creo que, si no recuerdo mal, más de 20 años de sacerdote trabajando en Sudáfrica. Y era director de una escuela para indígenas de allí, de Sudáfrica, ¿no? Esos fueron sus primeros pinitos en esto. Señalo que una de las cosas que me dio gusto en la sección que yo dirijo de este congreso es en la sección de psicoterapia, hay 4 secciones, y me dio un enorme gusto encontrar a una psicoterapeuta surafricana que viene a darnos un taller, con lo cual era como volver un poco a los orígenes. Bert Hellinger allí, para poder manejarse con la gente del colegio, con los alumnos, empieza a hacer
lo que se conoce como dinámicas de grupos. Es una especie de, vamos a llamarlo de terapia superficial, terapia un poco más ligera, en donde ya empieza de alguna manera a conocer lo que es el trabajo con grupos y con personas. En una de estas dinámicas de grupo, él siempre hablaba de un instructor que era un sacerdote protestante, no era católico. Bergelinger era sacerdote católico, que da un curso de dinámicas y le hace una pregunta en mitad del curso a Hellinger, que es: ¿pero a ti qué te importan más, las ideas o las personas? Y él dice: no pude dormir en toda la noche. Y ahí decidí dejar de ser sacerdote, me volví a Alemania y empecé a formarme como terapeuta. Estamos hablando finales de los años 60 y los años 70. Se formó en muchas corrientes, como normalmente hacemos los terapeutas hoy en día, nos formamos en varios modelos, y en psicoanálisis, en análisis transaccional, terapia primal, son modelos de terapia, y casi finalmente llega a la terapia de familia, esta que he nombrado antes, que es, en mi caso es mi primera formación. Y entonces descubre a unas terapeutas que utilizan una metodología pues muy parecida a la que estoy describiendo, que es el psicodrama. Es decir, en la terapia de familia utilizan a miembros del grupo para representar a papá, mamá, tu hermano, tu hijo, etc. Y él, como miembro del grupo, sale reclamado para representar a gente. Y en una de esas representaciones, él representa al abuelo de la cliente. Y él empieza a sentirse muy inquieto. En esa representación nota mucha ansiedad y mucha angustia. Y él sabe que no es suya. Él ya había pasado por terapias personales como cliente y decía: esto no es mío. Y entonces, al final del taller, al final de ese curso, le pregunta a las terapeutas que estaban dirigiéndolo: yo he sentido esto, ¿esto qué es? Y las terapeutas dicen: no lo sé, no lo sabemos, no sabemos darte una explicación a esto. Pero él se quedó muy entregado y entonces fue cuando empezó en sus propias terapias a utilizar a otros y preguntarle: ¿qué sientes? ¿Tú cómo estás haciendo de papá, haciendo del abuelo, haciendo del hijo? Y entonces empezó a darse cuenta de que esto que decía que sentían tenía mucho que ver con lo que le estaba pasando al cliente. Incluso podían revelar datos muy espectaculares. Yo he visto cómo una persona se echaba la mano al costado, doliéndose. Dice: que tengo una molestia aquí, voy a tener que dejar, Ángel, de representar porque es que me está doliendo. Y yo le he dicho: espérate. Y le pregunto a la persona: esta persona que está representando a tu abuelo dice que le duele el costado, ¿tiene sentido para ti? Dice: bueno, mi abuelo murió de cirrosis. Ajá. Entonces, estos datos como wow, ¿no? Y eso como, claro, espectacular. Claro, muy espectacular y como te digo, que puede mover mucho el escepticismo. A mí me movió el escepticismo cuando lo conocí inicialmente. Entonces, el Bergelinger, que tiene ese carácter de los alemanes de empeñarse en algo, ¿no? Ya lo tenía Sigmund Freud anteriormente. Bueno, Sigmund Freud era austriaco, pero viene del mundo alemán también. Él se empeñó en ir desarrollando esto, ¿no? Entonces creó lo que conocíamos originalmente aquí como constelaciones familiares o configuraciones familiares y empezó a aplicarlo. Y mucha gente, incluso otros terapeutas que venían del mundo de terapia familiar, pues en un proceso similar al mío lo descubren y dicen: aquí hay algo importante, y empiezan a adherirse. En este desarrollo, en 1995, un grupo de empresarios le piden que constele para ellos. Pero yo soy terapeuta familiar. Bueno, pero igual puedes hacer algo. Y entonces hace el primer taller de lo que se llama configuraciones organizacionales, para organizaciones, para empresas. Esto fue solo el inicio, porque al final se aplican a familias, que era lo original, o personas con dificultades emocionales, o se aplica a empresas, o se aplica a centros educativos, o se aplica a temas de sanidad. Al final lo que se descubre es que este método, que Bergelinger no llamaba psicoterapia, sino filosofía práctica, porque él también había tenido una formación de filósofo, lo que descubrimos es que es una ciencia de las vinculaciones humanas, en cualquier grupo donde las personas se vinculen. Entonces, esto es lo que da lugar a que podamos aplicarlo a cualquier organización, institución, grupo, donde ya no es necesario que sean vinculaciones de nacimiento, como ocurre en la familia, sino que la vinculación se da en la vida a través de interacciones importantes. Esto se está desarrollando y precisamente llegamos a un hito absolutamente ambicioso,
fundamental para el propio desarrollo y consolidación del mismo en el campo de la psicología, porque estamos recordando, bueno, y estamos hablando junto con Ángel Martínez, almonteño, psicólogo, formador, miembro de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, es como digo, miembro del comité organizador de este primer Congreso Internacional y quinto Congreso Nacional de Constelaciones Familiares y Configuraciones Sistémicas. Va a tener lugar en Sevilla, en el Hotel Al-Andalus, dentro de muy poquito. ¿Cuándo se va a celebrar? Entre el 7 de marzo, el 7 jueves, pues el jueves, viernes, sábado y domingo, 7, 8, 9 y 10, se desarrollarán pues con estas 4 líneas que están planteadas para las organizaciones, la base científica que antes comentaste también, una aplicación más social, que puede ser, por ejemplo, temas educativos o conflictos sociales, y el caso que se me ha encargado a mí coordinar, que es el tema de lo más psicoterapéutico, ¿no? Más de tratamiento. Entonces esas 4 líneas presentan tanto talleres para todos los participantes o exposiciones para todos los participantes y también talleres individualizados que tú escoges. La persona que se inscriba puede escoger, pues me interesa más hoy oír un taller organizacional o mañana voy a ir más a un taller psicoterapéutico. Y vas cogiendo en función de sus intereses. Por tanto, abierto al mundo del propio conocimiento, sí, al mundo, digamos, del ámbito de la familia, al ámbito empresarial, como hemos comentado, etcétera, etcétera. También es muy interesante, como digo, consolidar el propio método. Bueno, es muy ambicioso porque va a venir personas de todo el mundo que están realizando ya este tipo de psicoterapia, de tratamiento, de interactuación con miembros que necesitan, o con personas, o con círculos, familias, grupos que necesitan de una luz a su problemática. Como te decía, bueno, es algo sin precedentes. En España, sin duda. En España no se había hecho nada tan ambicioso, con tantas pretensiones. No solamente por el número de aplicaciones, ¿no? Como decía antes, psicoterapia, empresa, derecho incluso, ¿no? En Brasil, donde yo he estado dando formaciones a jueces, a fiscales y tal, pues viene un juez que de alguna manera abandera esta aplicación al derecho, ¿no? Al derecho penal incluso, ¿no? Entonces es muy interesante todos los ámbitos que se tocan, pero además es muy interesante la gente que traemos, porque hemos hecho un gran esfuerzo, llevamos muchos meses con esto, para traer gente muy experta, muy conocedora de los ámbitos concretos que ellos desarrollan y además con capacidades didácticas, es decir, que puedan transmitirlo. Procurando también que esto sea tan válido para un profesional que quiere bien refrescarse en el método, bien conocerlo, o incluso para una persona que lo quiere incorporar a su vida. O sea, no nos olvidamos de esta pretensión o esta propuesta de Bert Hellinger de que esto sea una filosofía práctica, una filosofía para la vida. Bueno, parte de esa filosofía para la vida, me gustaría también hablar de esa cuestión, tiene que ver con, de algún modo, todo lo que tiene vida es permeable a lo que lo rodea, ¿no? Sí. Te comentaba el tema que me lo comentabas antes, del botánico. Sí. Bueno, hubo incluso una conversación, ¿no?, entre el fundador del método y un señor que se dio cuenta también de que, alejados de ese individualismo, ¿no?, que parece que nos construimos nuestra concha, ¿no?, y ahí vivimos y compramos y nos relacionamos en esos círculos más cerrados, bueno, el ser humano tiene una permeabilidad. Y no más el ser humano, sino, bueno, cualquier ser vivo, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no?, de contagiarse de lo que lo rodea. Sí, es curioso contar esta anécdota porque Bert Hellinger y este botánico que mencioné, Rupert Sheldrake, británico, van por líneas paralelas y casualmente se encuentran, ¿no? Sheldrake es un botánico que hace investigación en alguna zona de la India, que ahora mismo no recuerdo, y que él descubre que las semillas que trae de fuera de la India, que deben tener un código genético invariable, es decir, si yo, vamos a decir que planto una rosa de Gran Bretaña en la India, debe salir la rosa de Gran Bretaña. Pues no salía igual, salía con variaciones. Creo que hay un concepto andaluz que nos puede resultar más familiar y cercano, que es cuando decimos que los geranios se enamoran. Ajá. Es decir, pones un geranio rojo y un geranio blanco, y tú plantas un geranio blanco en medio y empieza a salir rosado, o con puntitas rojas. Esto lo he comprobado yo en mis propios arriates, digamos, de casa, ¿no? Ahí parece que haber una influencia, decía Sheldrake, entre miembros de la misma especie. Él salió de la botánica
se fue a todas las excepciones que se encontraban en el mundo de la investigación, se las tomó en serio, digo, igual no son errores de investigación, sino que descubren algo raro que no se sabe explicar. Y él mismo empezó a hacer sus experimentos. Yo voy a contar uno porque resulta muy revelador, porque él era muy científico, él seguía el método científico tradicional. Coge a unos escolares italianos, unos niños pequeños, y le dice que van a aprender 2 poemas en japonés. Los niños no tenían ni idea de japonés, o sea, van a aprender 2 poemas de memorias que son para ellos palabras ininteligibles, no tienen ningún tipo de significado, son sonidos que ellos repiten, ¿no? Pero esto tenía truco, porque un poema era un poema japonés real. Quiero decir, un poema que los niños escolares japoneses llevaban siglos aprendiendo en las clases. Mientras que el otro poema era falso. Le pidió a un amigo escritor japonés que creara un poema que parecía japonés, pero realmente no estaba escrito en ningún idioma, era un montón de sílabas inconexas, ¿no? Y entonces Rupert Sheldrake dice, si mi teoría, la que él llama de campos morfogénicos, si mi teoría es correcta, los niños van a aprender antes el verdadero poema que el falso, porque muchos otros niños la aprendieron antes y les van a transmitir esa facilidad de alguna manera misteriosa o curiosa. Y efectivamente, los puso a cronometrar y aprendían con más facilidad el verdadero poema que el otro, aunque para ellos los dos era igualmente absurdo, eran palabras absurdas, ¿no? Él ha hecho muchas investigaciones de este tipo, muchos experimentos, y ha resultado muy impactante para muchos. Casualmente, Bert Hellinger va a dar un curso a Londres y Rupert Sheldrake, pues no sé si le hablaron de y tal, va a verlo. Y cuando está viendo ese trabajo con humanos, en este caso, él dice, esto es lo que yo quiero decir. Y finalmente, después del curso, pues pide una entrevista con Bert Hellinger, los dos están conversando, compartiendo sus descubrimientos y dicen, es lo mismo. Solo que en un caso aplicado a lo psicoterapéutico y en tu caso pues aplicado a otras capacidades del ser humano. Me hablabas de un principio de filosofía práctica aplicada a la vida y realmente, lo que hay detrás de estas configuraciones sistémicas, de estas constelaciones familiares, pues es muy esperanzador para los seres humanos, ¿no? En una época en la que vemos muchos enemigos, vemos siempre al otro como una amenaza, pues mucho más allá de eso, el grupo nos ayuda a resolver nuestros propios problemas y de algún modo, pues también tenemos que abrirnos al otro porque ahí es donde vamos a encontrar una riqueza y una influencia mutua, ¿no? Yo creo que encierra también un mensaje muy interesante para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ahora que estamos en un periodo de tanto conflicto bélico doloroso, ¿no? Y grave, podemos ver cómo se generan unas barreras entre nosotros y los otros muy bruscas, incluso se parece que se deshumaniza al otro, ¿no? Parece que se es completamente ajeno al dolor del otro, pero a la vez en esa fragmentación, en esa frontera tan exclusiva, yo me estoy afirmando a mí, estoy generando una identidad propia, lo que pasa que aversiva a otro, ¿no? Es como o eres de lo nuestro o no lo eres, ¿no? Esto es complejo porque este tipo de identidades que generan estas fronteras, ¿no? Tan exclusivas normalmente tienen una historia lejana. Yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando hacíamos entrevistas también aquí, tú me hablaste de una experiencia que acababa de pasar y que a mí me llamó la atención y creo que hablamos incluso en algún programa, que fue que habíais cubierto la noticia de que el ayuntamiento ponía una placa en el cementerio por los caídos de la guerra, cuando entonces no se podían todavía tocar las fosas y de alguna manera... Lo recuerdo perfectamente. Exactamente, darle algún homenaje, ¿no? Y tú me dijiste, Ángel, me ha sorprendido, la gente lloraba allí por abuelos que no habían conocido. Es decir, hay una cosa y es que la identidad de un grupo se forma por su historia, no solamente por lo que somos ahora. Entonces esa identidad ya genera en esa historia a los buenos y los malos. Es decir, yo vivo todavía como un daño, como una agresión propia a lo que le hicieron a mi abuelo, aunque yo no lo conocí, ni vivo en la España de entonces, ni al menos no tan excesivamente polarizada, que empieza a estar un poco más, pero no tanto como entonces los rojos y los nacionales, ¿no? Entonces esto genera una
vamos a decir, una solicitud, una necesidad incluso de sentirnos de los buenos, de los nuestros, y oponerse a otros. Y esta globalización, que pretende crear una especie de mundo común, está provocando mucho de esto porque la gente viene con otras historias, ¿no? Y con otros valores y con otras convicciones que cuestionan el tuyo. Es decir, pues, oye, pues yo creo que esta es mi verdad, ¿por qué voy a renunciar a ella, ¿no? ¿Y por qué voy a renunciar yo, ¿no? Y esto creo que es lo que explica tanto fundamentalismo y tanto sectarismo y tanto radicalismo, ¿no? Es decir, una necesidad de identidad personal. Esta identidad basada en la historia, en lo que hemos sido o en cómo vivimos, es lo que se queda obsoleto, lo que se está quedando obsoleto. Es decir, ya no pueden ser los criterios para crear mi identidad, porque lo que vive el otro o cómo vive el otro tiene el mismo derecho a ser verdad a cómo vivo yo. Esto ya es mío, estoy aportando algo que es las propias conclusiones de mi trabajo. Lo que este método, las configuraciones aportan, creo yo, en este sentido, es que la identidad no tiene por qué crearse en esa historia, se puede crear en la vinculación, y la vinculación actual. Y yo me he podido vincular con cualquier persona, de cualquier ámbito, de cualquier otra historia diferente, o de cualquier otras costumbres o hábitos, ¿no? Y esto es una cosa pues muy bonita de ver, comprobar. Yo he hecho constelaciones pues que reflejaban pues algo así como la herencia del conflicto de nuestra guerra civil, y cómo ver, recuerdo una muy impactante, muy emocionante también para mí, de cómo poner a los caídos del bando nacional, a los caídos del bando republicano por aquel entonces, y poner una representante para España. Y esta mujer que representaba a España se ha hecho a llorar por los dos. Es decir, mira, aquí se están muriendo mis hijos, ¿no? No se están muriendo buenos y malos, ¿no? Entonces, encontrar que nos podemos vincular desde un punto de vista mucho más humano, seguramente mucho más esencial, sin tener que hacer predominar mi historia, mis gustos, mis valores religiosos, yo creo que es una línea que abre este método. Qué interesante, para no definirnos en oposición a, sino bueno, con unos valores propios. Bueno, vean ustedes que estamos con la ayuda de Ángel Martínez ofreciéndoles la posibilidad de vincularse con el primer Congreso Internacional, pues de esto que, bueno, yo creo que aparte de un modo de tratar problemas, pues es mucho más allá, es una filosofía de vida, podemos decirlo así, muy interesante. Como decimos, también es un intento muy ambicioso de abrirse pues a toda la comunidad y contar pues precisamente su cientifismo, porque claro, el mismo carácter impactante de los hallazgos que uno encuentra, pues como decimos, ¿no? Pues choca, ¿no? Y yo creo que a los mismos psicoterapeutas les chocó, como bien cuenta Ángel, pues en las primeras experiencias que tuvieron, pero anida dentro de este modo de ver y de vernos y de ver al otro. Bueno, pues yo creo que es un mensaje muy esperanzador. Te voy a preguntar, Ángel, acerca de tu taller, que tiene que ver esta vez con algo familiar, y también de cómo inscribirnos al curso, porque es una posibilidad abierta, pues no solo a psicólogos, evidentemente, sino a cualquier persona que quiera conocer algo más, ¿no? Sí, bueno, aparte de ayudar a organizar este congreso, pues bueno, originalmente en realidad yo me ofrecí para un taller, también un poco por apoyar a la asociación, y bueno, luego Carmen Asencio, que es la directora del comité organizador, me dijo que quería contar conmigo la organización, bueno, me presté también. Y este taller, bueno, pues ahí me enfoco más en mi trabajo más habitual, que es el trabajo con personas que están en dificultades emocionales, en relaciones familiares y concretamente en pareja, ¿no? Es cómo aplicar este método a las parejas. Yo empecé a trabajar justo en este mes, hace 26 años, en esta profesión, y mi primer caso fue una pareja. Con lo cual he ido acumulando mucha experiencia en este ámbito, y después de tantos años y tantas cientos y cientos de parejas que han confiado en mí, de alguna manera he ido sacando unas ciertas conclusiones que creo que pueden tener una validez bastante general. Aplicando este método podemos dilucidar en las 2 horas escasas que tengo en el taller, pero creo que puedo aportar algunas claves para, en la medida de lo posible, no evitar los conflictos, porque yo creo que los conflictos no se evitan, eso hay que contar con ellos, sino resolverlos. ¿No? Cuando se resuelven los conflictos, y sobre todo una relación ya vinculada como es una pareja, el vínculo se fortalece. Es decir, yo creo que es más importante tener conflictos y resolverlos que no tenerlos.
y es un poco lo que voy a tratar de enseñar en ese taller, que da origen muchas veces de una manera un tanto invisible, subterránea, a estos conflictos. Cuando yo estoy mirando para allá, pero es que lo ha originado está aquí. Entonces, lo que pretendo es que miremos allí donde se origina el conflicto, que es en este caso, pues lo pongo ahí en el título, lo que he llamado, para entendernos, un anti-yo, que no es una estructura mental ni nada parecido, sino simplemente aquello que yo no quiero ser. Y que muchas veces la pareja, pues por ciertas vicisitudes, hace que aparezca, ¿no? Hace aparecer un yo negativo, algo que un poco un tanto paródico, ¿no? Porque ocurre mucho, dicen las parejas, de sacas lo peor de mí. Y es como he titulado el taller, ¿no? Pero no, la otra persona no saca nada, eso estaba ya ahí, antes de que conocieras a tu pareja. Y es importante que lo conozcas, lo veas, incluso lo mires amorosamente. Y un poco trataré de enseñar un poco cómo se hace eso en el taller. Para asistir a este taller o cualquiera de los otros, hay algunos que son, como digo, para todos los participantes, otros que son que tú eliges. Lo más fácil es acudir a la web de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Pues vas a encontrar en cuanto a la abras un enlace para la inscripción, pues que te da las distintas opciones. Es decir, ya aparte de que te inscribas, pues puedes ya elegir los talleres. Incluso si quieres la propia organización, si quieres quedarte en el propio hotel, pues también te va a facilitar que te quedes, o comidas o algo parecido, ¿no? Pues son 4 días para que tengas todo organizado. Lo que sí animo a la gente que se quiera apuntar es que no espere mucho, porque Sevilla pues es una ciudad también muy turística y sobre todo el tema del alojamiento se va haciendo difícil conforme se acerca. Aparte ya en cuanto a presencias, en cuanto a número de personas inscritas, digamos que la cosa está funcionando muy bien, ¿no? Sin precedentes. Estamos ya pues a mes y medio aproximadamente, o un mes y medio largo, y hay como unas 200 personas inscritas y supongo que el número irá subiendo. Claro que sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Se nos ha ido la mente atrás. Hemos recordado los programas que hacíamos con Ángel Martínez, en buena medida, ya relacionados con las mismas temáticas que hemos abordado en este programa. Pero bueno, 20 años después, pues lo hemos hallado, pues igual de joven mentalmente, más sabio aún, y sobre todo, bueno, pues con esa capacidad de, yo diría, de dejarnos ahí enganchados, ¿no?, a sus palabras, porque la vemos llena, bueno, de pozo, de fondo, de conocimiento, de sabiduría y de experiencia. Realmente un pionero, además una persona que ya fue número 1 en su promoción, y que afortunadamente con el paso de los años, pues digamos que es como los vinos, ¿no?, como se suele decir, pues ya era un enorme profesional entonces, y ahora pues lo encontramos aquí en el plató de Doñana Comunicación, porque forma parte del comité organizador de estas jornadas, de este primer congreso internacional, bueno, y se ha acordado de su pueblo, y se lo agradecemos muy sinceramente, para ofrecernos la posibilidad de vincularnos, bueno, pues a este conocimiento que tiene que ver con la propia naturaleza del ser humano, con nuestra capacidad para no quedarnos anclados en un punto, sino evolucionar. Bueno, si tenemos algún problema en el ámbito familiar que nos acucia, podemos aprender muchas cosas, pero incluso si no tenemos un problema que nos acucie, vamos a aprender pues algo que, como decíamos, se caracteriza por su cientifismo, porque afortunadamente se han dado muchos pasos en ese sentido para la constatación, y así se va a ver en el Congreso, pero como digo, pues también con ese mensaje esperanzador de que, bueno, pues 2 seres humanos juntos pues ya son mucho más que 1 más 1, y eso pues si lo aplicamos al mundo de los grupos, cualquier tipo de grupo, familiar, empresas, etcétera, pues también nos resulta enriquecedor para nosotros, para el otro, etcétera. Bueno, ¿algo más, Ángel? Nada, solamente agradecerte a ti y a la organización que representas, pues que me des también la oportunidad de presentar este taller, esta actividad, este evento, y que encantados, para las personas que quieran participar, trataremos de transmitirle lo mejor y que se vayan no solamente con alguna cosa, digamos, propiamente formativa. Lo que pretendemos es generar una experiencia y que las personas puedan disfrutar e incluso puedan ver transformación en ella. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu conocimiento con nosotros y por acordarte, por supuesto, de esta que entonces lo era y siempre será tu casa, Doñana Comunicación. Muchas gracias. Gracias.